Dopamina, burnout y comunidad, la verdad detrás del streaming. Hola, bienvenidos a Ideas, el espacio donde exploramos las ideas de la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha transformado radicalmente no solo la forma en que consumimos contenido, sino también cómo nos relacionamos, construimos identidad y experimentamos emociones colectivas, el streaming. En este episodio vamos a desentrañar la psicología detrás del streaming, tanto desde la perspectiva de quienes lo crean, los streamers, como desde quienes lo siguen, lo viven y lo comentan en tiempo real. Y para comenzar, vamos a dar un paso atrás, pero no para retroceder, sino para entender de dónde venimos. Durante décadas, el entretenimiento fue un ritual pasivo y lineal. Veíamos lo que la televisión decidía mostrarnos, en horarios establecidos, con narrativas cerradas y personajes diseñados para impactar desde la distancia. La emoción era programada, editada, guionada. Pero hoy, plataformas como Twitch, YouTube Live o TikTok han derribado esa estructura tradicional. Ya no se trata de consumir un producto terminado, sino de participar en una experiencia en vivo, con incertidumbre, espontaneidad y conexión directa. Y eso, a nivel psicológico, cambia todo. Cuando alguien enciende su cámara y empieza a hablar, jugar o simplemente compartir su día, hay una dimensión emocional que se activa de inmediato, la sensación de estar acompañados. El cerebro no distingue del todo si esa persona está realmente con nosotros o no, lo importante es la percepción de reciprocidad. Y es que el streaming no solo ofrece contenido, ofrece compañía. Esa diferencia explica por qué muchas personas prefieren ver a alguien jugando en Twitch que jugar solas. Es una experiencia afectiva. Se generan emociones como empatía, euforia colectiva, frustración compartida y una extraña pero poderosa intimidad. El salto emocional del entretenimiento también se apoya en algo que antes no teníamos, la interacción directa. Podemos escribir en el chat, recibir una respuesta, ver cómo nuestro comentario provoca una risa o cambia el rumbo de una conversación. Eso produce una microvalidación emocional que genera vínculo. Es decir, la audiencia ya no está al margen, está dentro del espectáculo, co-creando la experiencia en tiempo real. Este grado de implicación emocional explica fenómenos como los raids, los fanarts o incluso las donaciones impulsivas. No solo seguimos a alguien, sentimos que formamos parte de su historia. Y sin embargo, con toda esta cercanía emergen también nuevas tensiones. En la televisión, el actor o presentador era inalcanzable, ahora, el streamer es un amigo con cámara, alguien que puede saludarte, agradecerte o ignorarte. Esta proximidad construye un vínculo afectivo que vamos a explorar a profundidad más adelante. Pero por ahora, lo importante es entender que el streaming no solo representa una evolución tecnológica, es una mutación emocional en cómo vivimos el entretenimiento. Y eso transforma no solo lo que vemos, sino cómo nos sentimos al verlo. Así que prepárate, porque en los próximos segmentos vamos a profundizar en cómo esta nueva era afecta a la identidad de los streamers, los circuitos de dopamina del espectador, las dinámicas de comunidad y pertenencia, y también los retos emocionales y éticos que esto implica. Este episodio no es solo sobre pantallas, es sobre emociones, vínculos, poder simbólico y nuevas formas de conexión humana. El fenómeno del streaming ha creado no solo una nueva industria del entretenimiento, sino también un nuevo escenario para la construcción de la identidad personal. Y uno de los aspectos más fascinantes de este cambio es la forma en que los streamers construyen, negocian y reinterpretan su yo frente a una audiencia en tiempo real. A diferencia de otros formatos donde la edición y la distancia permiten modular la imagen que se proyecta, el streaming pone en juego una autenticidad que es, paradójicamente, cada vez más performativa. Frente a la cámara, la línea entre lo espontáneo y lo ensayado se vuelve difusa. ¿Es esta persona realmente como se muestra? ¿Está interpretando un personaje? ¿Hasta qué punto una transmisión en vivo permite ser auténtico? La respuesta es más compleja de lo que parece. Muchos streamers sostienen una identidad basada en la hiperautenticidad, una narrativa que promete transparencia total, se muestran sin maquillaje, con fallos técnicos, hablando de sus emociones, de sus días malos. Y sin embargo, esa misma transparencia está curada. Elegir qué parte de uno mismo se comparte en directo es, en sí misma, una forma de edición. Incluso el caos puede ser una estrategia. Esta tensión entre lo que se es y lo que se muestra ha dado lugar a una versión híbrida del yo, el yo avatar, una identidad digital que se alimenta del yo real, pero se ajusta constantemente a las expectativas de la audiencia, al algoritmo y a la lógica de la monetización. Este yo performativo no solo es una máscara, es también un espacio de experimentación.
Algunos creadores descubren aspectos de sí mismos que solo emergen frente al público, otros se ven atrapados por el personaje que han creado. Y aquí es donde entra la dimensión psicológica más delicada, la exposición constante, la necesidad de mantener la atención, la presión de agradar, pueden afectar seriamente el bienestar emocional. Vivir con la cámara encendida no es solo un trabajo técnico, es una forma de existencia donde cada gesto puede convertirse en contenido, cada silencio en suspenso, cada error en meme. Esta hipervisibilidad modifica la relación que una persona tiene con su propia intimidad, su espontaneidad y su autoconcepto. Además, existe una expectativa tácita de disponibilidad emocional. A diferencia de un actor que interpreta un papel, el streamer es su propio personaje, y eso lo vuelve vulnerable. La audiencia no solo exige entretenimiento, también quiere cercanía, conexión, sinceridad. Y esa demanda constante puede generar una forma de productividad emocional donde incluso los sentimientos se vuelven parte del espectáculo. En este contexto, la autenticidad deja de ser un valor personal para convertirse en un recurso estratégico. ¿Qué tan real es la emoción que se muestra? ¿Qué sucede cuando alguien decide desconectarse o simplemente no tiene ganas de ser auténtico ese día? En el fondo, la identidad del streamer es una negociación permanente entre lo íntimo y lo público, lo emocional y lo comercial, lo que se es y lo que se necesita ser. Y esta tensión no solo transforma la experiencia de quien transmite, también redefine lo que entendemos por identidad en la era digital. En los próximos segmentos vamos a explorar cómo esta exposición se conecta con mecanismos neuroquímicos, cómo impacta en la comunidad que la rodea, y qué consecuencias tiene vivir literalmente frente a los ojos del mundo. Cuando hablamos de streaming, es fácil pensar en videojuegos, charlas relajadas o maquillaje en vivo, pero detrás de cada clic, cada follow y cada comentario en el chat, hay algo mucho más profundo en juego. La neuroquímica de nuestra atención y nuestras emociones. Este mundo que parece tan cotidiano y accesible está cuidadosamente diseñado para activar nuestro cerebro, para estimularlo de forma repetida y mantenernos conectados más tiempo del que planeamos. Todo comienza con un follow. Ese gesto aparentemente simple no es solo una acción técnica, es una micro-recompensa. En el instante en que damos follow a un streamer, nuestro cerebro libera dopamina, ese neurotransmisor que está asociado al placer, al aprendizaje y, en muchos contextos, a la adicción. Lo mismo ocurre cuando recibimos una respuesta directa en el chat, cuando el streamer nos menciona por nombre, cuando ganamos un emote exclusivo por suscripción. Cada uno de estos eventos activa pequeños circuitos de recompensa, generando placer instantáneo y creando una expectativa de repetición. Lo fascinante y un poco inquietante es cómo las plataformas han aprendido a explotar este mecanismo con una precisión quirúrgica. No es casualidad que los chats estén diseñados para ser rápidos, que los puntos de canal se acumulen lentamente pero de forma constante, que existan alertas visuales y sonoras cada vez que alguien dona o sigue. Todo esto se basa en principios de refuerzo variable, el mismo que se utiliza en las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo vas a recibir la recompensa, pero sabes que podría pasar en cualquier momento. Eso nos mantiene ahí, expectantes. Y sí, a veces ansiosos. Porque no todo es dopamina y placer. También está el miedo a perdernos algo. Esa ansiedad que sentimos cuando no estamos en el chat justo en el momento en que algo importante ocurre. O cuando escribimos y no recibimos respuesta del streamer o de la comunidad. Esta ansiedad tiene raíces biológicas, nuestro cerebro social está programado para detectar señales de inclusión o exclusión. Y en un entorno donde la interacción es constante pero superficial, cualquier pausa puede sentirse como rechazo. Esto explica por qué muchas personas pasan horas viendo streamings que ni siquiera les interesan tanto, simplemente porque estar ahí les da la sensación de pertenecer a algo, de ser parte de un grupo. Y aquí se empieza a dibujar una paradoja. Nos conectamos buscando conexión, pero muchas veces lo que obtenemos son simulacros de vínculo, respuestas rápidas, emojis, menciones fugaces. Son suficientes para activar nuestras recompensas neuronales, pero no siempre para saciar nuestra necesidad emocional más profunda. Esta lógica de la recompensa instantánea configura no solo nuestras emociones, sino también nuestros hábitos de consumo. Nos acostumbramos a estímulos constantes, a interacciones rápidas, a la gratificación inmediata. Y cuando salimos de ese entorno, la vida cotidiana puede parecer más lenta, más plana, incluso más solitaria. Este estado de estimulación continua también afecta a los streamers. La validación que obtienen al recibir donaciones, follows o mensajes cariñosos tiene un efecto similar, subidones de dopamina, seguidos a veces de caídas abruptas cuando el ritmo baja. Así como el espectador se habitúa a ser recompensado con atención, el creador se habitúa a ser recompensado con visibilidad.
Es una economía emocional donde ambos lados están implicados, y ambos pueden salir desgastados. En los siguientes segmentos vamos a explorar cómo esta dinámica neuroquímica no ocurre en el vacío. Está mediada por comunidades que funcionan como tribus digitales, por vínculos parasociales que mezclan amor y fantasía, por algoritmos que moldean qué vemos y cómo nos sentimos, y por estilos de vida que transforman nuestras emociones en contenido. Pero por ahora, pensemos en esto: cada vez que hacemos scroll, damos follow o escribimos en un chat, no solo estamos interactuando con una plataforma, estamos entrenando a nuestro cerebro. Estamos participando en un ecosistema emocional que sabe exactamente qué botones tocar para mantenernos ahí, y lo hace, una y otra vez. En los últimos años hemos visto cómo el espectador pasó de ser un consumidor silencioso a convertirse en parte activa del espectáculo. En el mundo del streaming, mirar ya no es un acto pasivo, es interactuar, comentar, votar, donar, animar, moderar, y, en muchos casos, formar parte de una comunidad con su propia historia, lenguaje y normas. Este paso de la audiencia pasiva a las comunidades participativas no solo ha cambiado el ritmo de los contenidos, también ha reconfigurado los vínculos humanos. Y, como veremos, lo ha hecho apelando a una de nuestras necesidades más profundas, el sentido de pertenencia. La comunidad en torno a un streamer funciona muchas veces como una especie de tribu digital. Hay símbolos compartidos, un lenguaje interno, roles establecidos, rituales como las raids, los saludos, las alertas personalizadas y, por supuesto, un líder carismático que da cohesión al grupo. Lo interesante es que, a diferencia de otros espacios de interacción en línea, el streaming genera un sentimiento de presencia compartida que es casi adictivo. Estar en el chat no es solo saber que hay otras personas conectadas, es sentir que estamos juntos, que formamos parte de algo que sucede en tiempo real. Esa sensación, aunque sea breve o intermitente, activa áreas del cerebro asociadas a la afiliación social y refuerza nuestra necesidad de identidad colectiva. Y esta colectividad no surge por accidente. Muchos streamers conscientemente o no cultivan comunidades que se sienten exclusivas, con una fuerte carga emocional. Por ejemplo, cuando un streamer nombra a sus seguidores con un apodo específico, o cuando se instauran bromas internas que solo entienden los veteranos del canal, se fortalece la sensación de pertenencia. Es exactamente lo que ocurre en los grupos humanos más antiguos: saber que entiendes el código te convierte en parte del grupo. Este tribalismo digital tiene efectos ambivalentes. Por un lado, puede ser un espacio profundamente terapéutico. Hay viewers que entran cada día al stream no por el contenido, sino por el ambiente. Porque ahí se sienten escuchados, se ríen, se distraen, se sienten acompañados. En tiempos de soledad y fragmentación social, estos entornos cumplen una función emocional muy real. Para personas que atraviesan ansiedad, duelo, exclusión o aislamiento, ese chat puede ser un salvavidas cotidiano, un refugio emocional donde se permite mostrarse vulnerable sin miedo al juicio. Pero, al mismo tiempo, el tribalismo puede convertirse en una cámara de eco emocional. En una comunidad cerrada y fuertemente cohesionada, las opiniones contrarias se rechazan, los conflictos se intensifican y la presión de grupo se amplifica. No es raro que los chats se conviertan en espacios con dinámicas tóxicas, donde se ejerce vigilancia sobre otros miembros o donde se justifica cualquier acción del streamer por lealtad ciega. A veces, los seguidores más fieles no solo protegen al creador, también atacan a quienes lo critican, como si de una cruzada emocional se tratara. Además, el hecho de que el streamer interactúe directamente con su audiencia en tiempo real crea una percepción de cercanía que intensifica el vínculo. El chat deja de ser un espacio neutro y se convierte en un espacio de reconocimiento: el streamer me leyó, usó mi sugerencia, respondió a mi mensaje. Estas microinteracciones validan emocionalmente al espectador y refuerzan su conexión con la comunidad. No es exagerado decir que, para muchas personas, ser parte activa de una comunidad de streaming les ofrece una estructura emocional que otras esferas de la vida no les brindan. Y todo esto se da en un entorno que aparenta ser efímero, pero que moldea nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y nuestra identidad social. La comunidad no es solo un decorado del streaming, es su núcleo emocional. Por eso, en los próximos segmentos, vamos a explorar cómo estas dinámicas comunitarias también transforman las relaciones parasociales, cómo los algoritmos potencian ciertos comportamientos dentro de estas tribus, y cómo más allá del contenido, lo que realmente se transmite en estos espacios son valores, formas de estar y de sentir. Porque en el mundo del streaming, la comunidad no es un efecto colateral, es el mensaje. En el corazón del streaming habita un fenómeno profundamente humano: la necesidad de conectar.
Pero no estamos hablando solo de conexiones reales, recíprocas, sino de una forma peculiar y cada vez más compleja de vínculo emocional, la relación parasocial, originalmente descritas en los años 50 para referirse al tipo de relación que la audiencia desarrolla con figuras públicas, actores, presentadores, celebridades. Hoy estas relaciones han tomado una nueva forma, más intensa, más íntima y, a veces, más peligrosa. Es lo que podríamos llamar parasocialidad 2.0. A diferencia de una relación recíproca, donde ambas partes se conocen, se responden y se influyen mutuamente, la relación parasocial es unilateral. El espectador siente que conoce al streamer, que tiene una relación con esa persona, cuando en realidad la interacción ocurre en una sola dirección. Pero en el entorno del streaming, esta unidireccionalidad se disfraza de cercanía. El streamer habla directamente a la cámara, responde en vivo a comentarios del chat, cuenta anécdotas personales, comparte su rutina diaria, sus emociones, sus crisis. El espectador se siente parte de su vida, casi como un amigo o confidente. Y esa ilusión es poderosa. Es muy fácil que este tipo de relación cruce ciertos umbrales emocionales. No es raro encontrar viewers que están enamorados de un streamer, que se sienten celosos cuando el creador interactúa con otros usuarios, o que experimentan una suerte de desconsuelo cuando el streamer deja de transmitir, cambia de estilo, o simplemente no reconoce su presencia en el chat. Y aunque parezca exagerado, estos vínculos activan mecanismos emocionales reales: apego, ansiedad, frustración, idealización. La neurociencia lo confirma. Cuando sentimos que conectamos con alguien, incluso a través de una pantalla, se activan las mismas áreas cerebrales que en una relación presencial. Pero el terreno no es solo emocional, también puede volverse posesivo, incluso hostil. Cuando la relación parasocial se rompe porque el streamer se toma un descanso, hace un comentario político o inicia una relación sentimental, esa misma audiencia que antes expresaba devoción puede convertirse en fuente de odio. Ahí es donde el amor se transforma en resentimiento, y la admiración en acoso. En algunos casos extremos, la ilusión de cercanía lleva a actos de vigilancia, doxing, e incluso amenazas reales. Porque para quien ha proyectado una parte importante de su mundo emocional sobre un creador, cualquier desviación del guión que tenía en mente puede vivirse como una traición. Esta dinámica también tiene consecuencias para el streamer. La presión por mantener la ilusión de intimidad, por estar ahí para su audiencia, puede llevar a una forma de productividad afectiva crónica. El creador no solo produce contenido, también produce cercanía, atención, disponibilidad emocional. Debe cuidar su tono, su presencia, su humor. La cámara puede estar apagada, pero el personaje sigue funcionando. En ese sentido, cada relación parasocial es también un pequeño contrato emocional que se renueva todos los días, y cuya ruptura tiene consecuencias, tanto para quien mira como para quien transmite. Y en medio de todo esto, los algoritmos juegan un papel clave, reforzando interacciones, empujando clips que capturan momentos emocionales intensos, premiando contenido donde el streamer se muestra más vulnerable o más explosivo, porque lo parasocial vende, genera engagement, fidelidad, minutos de visualización. Lo que antes era una excepción en la experiencia mediática, sentir que conoces a alguien que no sabe que existe, se ha convertido en la norma. Y no solo en Twitch o YouTube, también en TikTok, Instagram y cualquier otra plataforma donde la exposición emocional se convierte en capital afectivo. Lo interesante es que esta parasocialidad no vive aislada, se entrelaza con la comunidad, con los valores que se transmiten, con los hábitos de conexión, e incluso con el agotamiento emocional del propio streamer. Lo veremos con más detalle en los siguientes segmentos, pero vale la pena dejar una pregunta abierta: si todos sentimos que conocemos a alguien al que nunca hemos visto en persona, si nos enamoramos, nos enojamos, nos preocupamos por esa persona, ¿dónde termina la ficción y dónde empieza la relación? ¿Estamos consumiendo contenido o viviendo emociones prestadas? La parasocialidad 2.0 no es solo un efecto colateral del streaming, es parte de su arquitectura emocional. Y quizá no se trata de eliminarla, sino de entenderla mejor. Porque en ese vínculo silencioso, unidireccional y muchas veces invisible, se reflejan algunas de las formas más contemporáneas y contradictorias de la intimidad digital. Cuando pensamos en lo que vemos en plataformas de streaming, solemos creer que somos nosotros quienes elegimos, que navegamos libremente, que decidimos a quién seguir, qué ver y cuándo. Pero lo cierto es que, cada vez más, nuestros hábitos digitales están mediados por un actor invisible, el algoritmo.
Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial como diseñadora silenciosa de nuestras emociones, nuestros gustos y hasta nuestras relaciones digitales. En este segmento, vamos a explorar cómo funciona esta economía de la atención y por qué los algoritmos no solo predicen lo que nos gusta, sino que lo moldean. El streaming contemporáneo está hecho para capturar y sostener atención, pero no de cualquier forma, se trata de atención emocionalmente cargada. Los algoritmos que rigen plataformas como Twitch, YouTube, TikTok o Instagram no se limitan a mostrarnos lo más nuevo o lo más popular. Lo que hacen, realmente, es optimizar nuestra permanencia, seleccionar lo que tiene más probabilidad de generarnos una respuesta visceral: alegría, rabia, empatía, morbo y reproducir patrones que nos mantengan emocionalmente conectados. No son neutrales, aprenden de cada clic, de cada pausa, de cada comentario que dejamos y también de los que no escribimos pero leímos. Así se va configurando una especie de dieta emocional personalizada, una rutina de contenidos que muchas veces no elegimos conscientemente, pero que consumimos todos los días. Si te enganchaste con un streamer que comparte historias tristes y confesionales, pronto verás más contenido con ese tono. Si te reíste con un clip lleno de sarcasmo y confrontación, el algoritmo te alimentará con más interacciones cargadas de tensión. Y si comentaste algo en un canal que trata sobre bienestar emocional, es probable que termines sumergido en un océano de coaching, reflexiones terapéuticas o vídeos de autoayuda. No porque haya un plan malévolo detrás, sino porque el sistema está diseñado para encontrar aquello que te hace mirar un poco más. Pero esta personalización tiene efectos profundos. Uno de ellos es que limita nuestra exposición a contenidos diversos. A menudo no vemos lo que podríamos descubrir, sino lo que encaja con lo que ya nos hizo reaccionar. Es lo que se conoce como burbuja de filtro, una estructura invisible que nos encierra en un ecosistema emocional que reafirma nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestras rutinas. Y este fenómeno tiene consecuencias tanto para streamers como para espectadores. Por un lado, quienes crean contenido sienten la presión de darle al algoritmo lo que quiere: más emoción, más exposición, más engagement para no ser relegados al olvido digital. Por otro, los espectadores terminan interactuando una y otra vez con las mismas emociones, los mismos temas, los mismos discursos, sin saber cuánto de eso realmente desean, y cuánto simplemente fue servido. Aquí es donde la psicología del streaming se vuelve inseparable del diseño algorítmico, porque cada sugerencia no solo responde a nuestros intereses, también los anticipa y, en cierto sentido, los fabrica. Un joven que entra a Twitch por interés en videojuegos puede terminar enganchado con contenido político, sentimental o incluso radicalizado sin haberse propuesto jamás buscarlo. Un algoritmo bien entrenado sabe que lo hace quedarse, y actúa en consecuencia. Y esto no es teoría, estudios recientes sobre Algorithmic Affect, la afectividad algorítmica, muestran cómo ciertas plataformas amplifican emociones intensas porque son más efectivas para mantenernos conectados. Todo esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos realmente eligiendo lo que consumimos en línea? ¿O estamos reaccionando a una arquitectura diseñada para provocar respuestas emocionales, para atraparnos en loops de recompensa y urgencia, para reforzar hábitos que quizá no cuestionamos porque nos hacen sentir acompañados, entretenidos o validados? Esta economía de la atención se entrelaza con los otros temas que ya exploramos: el sentido de comunidad, la relación parasocial, el yo performativo de los streamers y, como veremos en el siguiente segmento, los valores y hábitos que se transmiten incluso cuando creemos estar viendo solo contenido. Porque lo que vemos no solo nos entretiene, nos moldea, nos forma, nos afecta. Y el papel de la inteligencia artificial en este proceso es tan profundo como invisible. Quizás sea momento de mirarlo más de cerca. Cuando hablamos de streaming, a menudo lo reducimos a una conversación sobre entretenimiento, sobre formas de contenido, sobre dinámicas entre creadores y audiencias. Pero lo cierto es que, cuando miramos con mayor detenimiento, lo que se transmite va mucho más allá del juego que se está streameando o del maquillaje que se enseña a aplicar. Cada live, cada chat abierto, cada me gusta o super thanks lleva consigo una carga invisible pero potentísima: la transmisión de hábitos, valores y emociones colectivas. Los streamers son creadores de contenido, sí, pero también se convierten, les guste o no, en referentes de estilo de vida. Cómo hablan, qué comen, cómo reaccionan, qué palabras usan, con qué ironizan, qué emociones validan o invalidan. Todo eso queda registrado, compartido,
replicado. Y la audiencia, que a veces interactúa activamente, y muchas veces simplemente observa, va absorbiendo esa narrativa implícita. Porque en el entorno digital no solo se comparte lo que se dice explícitamente, se comparte cómo se vive. Una streamer que hace directos nocturnos mientras estudia y bebe café transmite, sin decirlo, un mensaje sobre productividad, disciplina y hábitos de concentración. Un creador que se burla constantemente del cuerpo de otros o se involucra en polémicas con tonos agresivos también normaliza formas de relacionarse con el conflicto, con el cuerpo, con la diferencia. Y una transmisora que muestra su día a día lleno de autorreflexión, vulnerabilidad o rituales de autocuidado, está compartiendo una forma emocional de habitar el tiempo, una especie de microeducación afectiva que se va filtrando entre los espectadores. La lógica del streaming genera una socialización digital constante, donde no solo se consumen contenidos, sino modelos de vida, y no lo hace de forma autoritaria ni estructurada, como lo hacía, por ejemplo, la televisión educativa. Lo hace de forma sutil, fragmentada, a través del espejo emocional que ofrecen estos nuevos referentes, a través de sus rutinas, de sus improvisaciones, de sus gestos repetidos que se convierten en rituales colectivos. En este punto, la audiencia deja de ser pasiva. Incluso si no comenta, incluso si no participa activamente, su mirada tiene un peso. Hay un efecto espejo constante entre lo que el creador emite y lo que percibe como respuesta o aprobación de su audiencia. Si el streamer llora, se confiesa o muestra vulnerabilidad y eso genera cercanía, likes, donaciones, lo más probable es que ese comportamiento se repita, no porque sea falso, sino porque encuentra resonancia emocional. Y aquí, lo emocional se convierte en moneda de cambio, en un nuevo lenguaje de validación. También hay una dimensión colectiva que se construye. Las comunidades en torno al streaming no solo comparten contenido, comparten códigos, bromas internas, reglas tácitas de comportamiento. Y muchas veces, esas reglas no se quedan dentro de la pantalla. Se trasladan al lenguaje cotidiano, a las relaciones en redes, incluso al mundo físico. ¿Cuántas veces no hemos visto expresiones o referencias que surgieron en un canal y terminaron integradas al habla de toda una generación? Lo que normaliza un streamer consciente o inconscientemente se vuelve parte del archivo cultural de su audiencia. Pero hay algo aún más delicado, el espectador también puede volverse un juez silencioso. No solo observa, evalúa. Y ese juicio, aunque muchas veces no se escribe en el chat, se siente en los números, en las métricas, en el tiempo de permanencia, en el algoritmo que decide si ese contenido debe ser mostrado o no. Esto genera una presión invisible pero constante sobre los creadores, deben ser interesantes, pero auténticos, deben mostrar emociones, pero sin ser demasiado vulnerables, deben construir comunidad, pero no volverse dependientes. Y ese equilibrio, por supuesto, no es fácil de mantener. Al final, lo que circula en el streaming es mucho más que información o entretenimiento. Circulan formas de sentir, de vivir, de relacionarse con uno mismo y con los otros. Se transmiten cuerpos, horarios, modos de habitar la ansiedad, maneras de responder al odio o al amor. En el centro de este fenómeno está la psicología colectiva, una danza constante entre lo que mostramos, lo que imitamos, lo que validamos y lo que, sin darnos cuenta, vamos normalizando como lo cotidiano en el entorno digital. Y ese entorno, con su exigencia de presencia constante, de exposición emocional continua, nos lleva directamente al próximo tema, el desgaste. Porque si el espectador absorbe todo eso, ¿cómo vive el creador bajo esa mirada ininterrumpida? ¿Qué significa estar siempre encendido? ¿Cuánto cuesta emocionalmente sostener un personaje, una comunidad, una expectativa? Y sobre todo, ¿cómo se experimenta el éxito cuando se vuelve sinónimo de visibilidad permanente? Ser streamer hoy en día es, en muchos sentidos, emprender un negocio de emociones. Un negocio que no solo exige creatividad, carisma y consistencia, sino también una disponibilidad afectiva casi constante. La cámara se enciende, pero el cuerpo y la mente ya están trabajando desde mucho antes. No hay guión cerrado, no hay jornada de 8 horas, no hay descanso real cuando el algoritmo premia la continuidad, cuando los números no duermen y cuando la audiencia puede, en cualquier momento, desaparecer. El burnout del streamer es un fenómeno complejo, no solo porque implica agotamiento, sino porque ese agotamiento está atravesado por dinámicas muy particulares, la productividad emocional, la exposición constante, la dependencia de la validación externa y la presión invisible del éxito que, aunque intangible, es cuantificable. Likes, suscripciones, donaciones, clips virales, minutos vistos, cada métrica se convierte en un espejo que no refleja la calidad del contenido, sino la percepción momentánea de relevancia.
Y aquí está la paradoja, se espera que el streamer sea auténtico, pero también performático, que sea espontáneo, pero también que responda estratégicamente a las tendencias, que sea emocional, pero que no colapse, que genere comunidad, pero sin involucrarse demasiado. Mantener ese equilibrio es profundamente agotador, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. La línea entre lo personal y lo profesional se desdibuja completamente cuando tu cara, tu voz, tus silencios, tus estados de ánimo y tu rutina diaria son parte del producto. Muchos creadores de contenido reportan insomnio, ansiedad, estados depresivos o una sensación crónica de no estar haciendo lo suficiente, incluso cuando sus cifras son altas. Porque en el ecosistema del streaming, el éxito es siempre inestable. Hoy te ve el doble de personas que ayer, pero ¿y mañana? Esa fragilidad constante hace que el descanso no sea solo una pausa, sino un riesgo. Si no transmites, el algoritmo te penaliza. Si te tomas un respiro, pierdes tracción. Y si tu comunidad nota tu ausencia, esa ausencia debe ser justificada emocionalmente, como si la audiencia tuviera derecho no solo a tu tiempo, sino también a tus razones. A esto se suma el fenómeno de la productividad emocional. Los streamers no solo generan contenido, generan estados de ánimo. Muchos sienten la responsabilidad de levantar el ánimo de su comunidad, de ser la compañía de quienes están solos, de estar bien para no incomodar, para no bajar la vibra del stream. Y esa presión, silenciosa pero real, genera una desconexión peligrosa con las propias emociones. Se aprende a ignorar el cansancio, a posponer el llanto, a disociarse del malestar para no romper la ilusión del entretenimiento constante. El resultado no es solo cansancio, es una erosión progresiva del sentido. Muchos streamers experimentan una pérdida del propósito original, ya no saben por qué hacen lo que hacen, sienten que están atrapados en una rutina que gira en torno a métricas, expectativas externas y reacciones que ya no conmueven. El contenido se vuelve repetitivo, la motivación se desvanece, la conexión con la audiencia se torna mecánica. Y eso, en una lógica donde lo emocional es parte del valor, se vuelve insostenible. Esto nos lleva a una reflexión incómoda pero urgente: ¿cómo construimos entornos digitales que no exijan presencia permanente como prueba de relevancia? ¿Cómo se cuida la salud mental en un espacio donde cada día es una nueva oportunidad de ser olvidado si no se emite algo nuevo, algo mejor, algo más intenso? ¿Y cómo se redefine el éxito cuando el éxito mismo puede convertirse en una trampa? Porque sí, triunfar en streaming puede significar perderse en la maquinaria de la exposición constante. Y cuando el agotamiento se instala, cuando el contenido deja de tener sentido, cuando las emociones ya no se pueden fingir ni sostener, la pregunta que emerge es: ¿vale la pena seguir? La respuesta no es sencilla, pero entender el fenómeno del burnout es fundamental para imaginar un futuro más habitable para quienes crean, acompañan y viven dentro de estas plataformas. Porque el mundo digital que hemos construido no solo refleja nuestras formas de ver el entretenimiento, también refleja y a menudo reproduce las dinámicas de agotamiento que vivimos fuera de la pantalla. Y en ese sentido, mirar hacia el futuro del streaming no es solo preguntarnos por la tecnología, los formatos o las plataformas. Es preguntarnos qué tipo de relaciones digitales queremos sostener, cómo cambiaremos, psicológica y colectivamente, cuando el tiempo real sea aún más inmersivo, cuando la inteligencia artificial juegue un rol más central en la creación y mediación del contenido, y cuando la línea entre lo humano y lo automatizado se vuelva aún más difusa. Imaginemos el año 2035. El streaming ya no es simplemente una actividad de entretenimiento ni una forma de ganarse la vida, es una infraestructura emocional y tecnológica profundamente integrada en la cotidianidad. No se trata solo de qué vemos, sino de cómo lo vivimos, con quién lo compartimos y qué papel jugamos dentro de ese ecosistema. En este último segmento, nos asomamos al futuro para pensar cómo la psicología del streaming podría transformarse y con ella, nuestra experiencia afectiva en el mundo digital. Una de las transformaciones más visibles será la consolidación del streaming sin fricción, donde la integración entre plataformas, dispositivos e inteligencia artificial hará que la experiencia sea hiperpersonalizada y continua. Ya no entraremos a Twitch o YouTube a buscar qué ver, será la plataforma o más bien, el conjunto de sistemas inteligentes que nos conocen mejor que nosotros mismos, quien anticipará nuestras necesidades emocionales y nos servirá contenido que se sincronice con nuestro estado de ánimo, nuestras rutinas, e incluso nuestras métricas de salud mental, extraídas de wearables o aplicaciones cognitivas. Esto tiene implicaciones enormes. Por un lado, podríamos tener experiencias más acogedoras, menos frustrantes, menos solitarias.
Pero por otro lado, estaríamos profundizando en una lógica de autoajuste emocional constante, donde el contenido ya no solo entretiene, sino regula. Si hoy hablamos de cómo el streaming moldea hábitos y valores, en 2035 podríamos hablar de cómo se convierte en un sistema de contención emocional con funciones casi terapéuticas, o disciplinarias. En ese futuro, la relación parasocial también dará un salto. Gracias a la IA generativa, los streamers no serán exclusivamente personas. Ya vemos modelos como VTubers gestionados por algoritmos, pero vamos a llegar a un punto en el que una buena parte de los streamings serán realizados por identidades sintéticas con carisma diseñado, respuestas empáticas automatizadas y una capacidad de engagement emocional que ninguna persona humana puede sostener 24/7. Esto plantea preguntas éticas intensas. ¿Cómo se siente una relación parasocial con una entidad que no existe? ¿Qué pasa cuando el streamer que nos acompaña en nuestros peores días no tiene un cuerpo, ni un cansancio, ni una agenda? Y para quienes sí siguen siendo humanos en el ecosistema, el desafío será reinventar el valor de lo vivo, de lo impredecible, de lo imperfecto. En un mundo en el que todo puede ser optimizado, la humanidad con su fragilidad, su contradicción, su ritmo errático puede convertirse en el diferencial más poderoso. Quizá los streamers que sobrevivan no serán los que más contenido generen, sino los que logren construir vínculos más genuinos, con comunidades más conscientes, incluso si eso significa romper con las métricas tradicionales de éxito. Otra transformación clave estará en las comunidades. Las audiencias del futuro no serán solo pasivas o participativas, serán co-creadoras, capaces de intervenir en tiempo real, influir en la narrativa, editar el flujo del contenido o incluso moldear la personalidad del streamer a través de sistemas de retroalimentación emocional directa. La frontera entre ver y ser parte se va a diluir como nunca antes. Pero tal vez, el cambio más profundo no esté en la tecnología, sino en la relación que tengamos con nuestro propio tiempo. Después de años de hiperconectividad, podríamos vivir un giro cultural hacia la desaceleración digital, espacios donde el streaming lento, el silencio, la pausa o incluso el no emitir se vuelvan formas de resistencia emocional. Quizá la salud mental colectiva nos empuje a reconfigurar no solo cómo transmitimos, sino por qué. Y si algo queda claro después de este recorrido, es que el streaming no es solo una forma de entretenimiento, es una arquitectura afectiva que está reconfigurando nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestras ideas de comunidad, de éxito y de presencia. Nos obliga a repensar cómo habitamos lo digital y cómo lo digital nos habita a nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la psicología del streaming. Si este episodio te hizo pensar, si te conectó con algo que vives como espectador o creador, te invito a compartirlo, suscribirte al podcast en tu plataforma favorita Spotify, YouTube, Apple Podcasts o donde prefieras escucharnos. Y si quieres apoyar este proyecto para que podamos seguir generando contenido con profundidad y perspectiva, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon. Recuerda que las ideas también se transmiten, y que pensar en ellas es, tal vez,